hacer. A partir de hoy vamos a ver una nueva palabra que nos va a estar guiando en este tiempito. Y es la frase sendas antiguas. Así también se llama la prédica de hoy. Y la idea es establecer una base desde la cual vamos a seguir predicando después. Sendas antiguas, esta expresión la vamos a encontrar en Jeremías 6:16. Y allí dice: así dijo Jehová, o el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hablar de las sendas antiguas, mis hermanos, porque capaz que alguno dijo: ¿qué se le metió en la cabeza al pastor? ¿No? Hay que volver al pasado, hay que, ¿no? No, hablar de las sendas antiguas justamente no es hablar del pasado en cuestiones de liturgias estructuradas o formas de iglesia o formas de vivir la iglesia o de ser cristianos, ¿no? No, hay que volver a la corbata. No, yo no voy a volver a la corbata, ¿no? Ahora hay que empezar a cantar himnos otra vez, aunque hoy cantamos mientras tomamos oración, ¿no? No se trata de eso, no se trata de las liturgias, no se trata de decir incluso si, como el famoso lema ese, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Vieron que mucha gente dice así? No, porque antes, ¿no? Y los de hoy van a decir en el futuro que hoy era bueno, porque queda en el pasado, bueno. No se trata de eso, ni tampoco como una famosa frase de este año ahí por una serie que algunos habrán visto, dice: lo viejo funciona, ¿no? Sí, lo viejo funciona, pero no se trata tampoco de eso. Sendas antiguas, sendas antiguas se trata de, es una manera de que la palabra define a los caminos del Señor, a los caminos justos y eternos que no varían desde la eternidad y para la eternidad. Caminos a los que muchas veces quizás vamos a tener que volver porque nos hemos distanciado, que es justamente lo que el versículo está diciendo. En contraposición, o sea, volver a las sendas antiguas, en contraposición de las sendas modernas. Y no hablo nuevamente modernas de cosas, no, modernas que nos llevan al pecado, que nos alejan de Dios, que nos ponen otras opciones por donde caminar y que son sendas que nos terminan alejando de su presencia, nos terminan alejando de lo verdaderamente importante, nos terminan alejando de lo que Dios quiere que caminemos. Porque si bien hablamos de sendas antiguas, estamos hablando de algo que es eterno. Porque la palabra del Señor no cambia, porque su voluntad no cambia, porque sus propósitos son eternos. Entonces no podemos hablar de cuestiones meramente ritualistas o de formas o de estructuras, porque la iglesia, hermanos, ha tenido que ir adaptándose a los tiempos. Si no, no tendríamos que tener pantallas, ni sonido, ni nada. O sea, pero no se trata de eso, sino del volver y permanecer en lo que es del Señor, en lo que respecta a su presencia, a su palabra, a su voluntad, a sus propósitos. Israel, pero no me quiero adelantar, lo iba a decir, pero voy a seguir con esto. Volver a las sendas antiguas es volver al corazón de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él dice, a lo que es su voluntad. Si nos hemos apartado de lo que Él quiere para nosotros, es tiempo de volver. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha chocado y hasta me ha dolido
es ver líderes cristianos que en el pasado predicaban algo que era muy radical, que era muy bueno para la iglesia, y al día de hoy muchos de esos líderes están lejos de lo que ellos mismos predicaban, lejos de aquella consagración que tenían en ese entonces y por la cual fueron tan usados por el Señor. Y hoy en día dicen, bueno, pero en aquel momento hoy no es tan así, y ya ponen hasta en duda lo que ellos mismos predicaron. Y yo digo, wow, cuánta falta te hace volver a la senda antigua. Las sendas antiguas nos hablan de caminos en el Señor que son inamovibles, que no van a cambiar. Por ejemplo, hermano, para decirle un ejemplo, así se va ubicando. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, esa es una senda en la que tenemos que caminar. ¿Eso va a cambiar en algún momento? ¿Verdad que no? No. Y si yo me he desviado de esa senda en la cual el Señor me ha dicho, sed santos porque yo soy santo, y ando en una vida de pecado, una vida muy libertina, bueno, volver a la senda antigua es dejar esta vida y volver a lo que el Señor me dice, sé santo porque yo soy santo. Volver a principios de la palabra, volver a cosas que el Señor ya estableció hoy y para siempre, por la eternidad. Y a veces, quizás en la actividad, en la rutina, en el querer ser iglesia y seguir avanzando y creciendo, por ahí nos terminamos, o en nuestra propia vida espiritual, nos terminamos deslizando algunas cosas, y el Señor en algún momento nos va a decir, vuelvan a la senda antigua. Y no lo digo porque lo estemos viviendo nosotros, hermanos, ¿no? Seguramente hay cosas que tenemos que corregir y seguir avanzando y creciendo, pero lo digo en la iglesia en general. En la iglesia en general, que probablemente el Señor tenga que decir en algún momento, iglesia, vuelve a la senda. ¿Y saben qué? ¿Y saben por qué? Porque ya ha pasado. Porque ya ha pasado. Si hablamos de Israel para el tiempo del profeta Jeremías, que es cuando escribió este pasaje, tiempo de Isaías, de Ezequiel, los que van a la escuela bíblica saben que son contemporáneos. Israel se había alejado de las sendas antiguas. Se había alejado de los caminos que los patriarcas habían seguido, que los hombres, grandes hombres que Dios había levantado, también habían caminado. Esos que ellos consideraban sus padres, como Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, José, Moisés y todos los que después vinieron, todos esos que ellos consideraban sus patriarcas, sus padres, no andaban ni cerca de lo que ellos habían hecho, ni cerca de los caminos por los cuales ellos habían andado. Porque si vamos al caso, por ejemplo, yo tengo que andar en las sendas de Abraham. ¿Y Abraham qué era? El padre de la fe. ¿Estoy viviendo una vida de fe o no? ¿O hago la mía y tengo que volver a la senda de la fe? Si voy en el caso de Isaac, Isaac vivió ya establecido, como su padre ya había dejado mucho hecho y la tierra ya le había sido dada a su papá y él heredaba. Pero vemos a un Isaac que buscaba al Señor, quizás no como su padre Abraham, pero gozaba de los beneficios. Un Isaac que abría un pozo de agua y salía agua y venían los enemigos, se lo tapaban y dice, bueno, está bien, por no buscar más problemas, abría otro pozo y salía agua. En lugares donde generalmente era muy difícil, y gozaba de la bendición, de la prosperidad que Dios le daba. Estoy caminando en esa confianza de que Dios es
mi Dios proveedor. Si no estoy caminando en eso, entonces tengo que volver a la senda donde esa es la verdad. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Israel se había alejado de todas esas cosas, y los profetas se habían levantado como una voz que les decía o que les instaba volver a la senda antigua. Por eso que necesitamos que voces proféticas se levanten y que digan: vuelvan al Señor. Porque en realidad hay voces proféticas que no te dicen eso. Y la voz profética siempre te va a dirigir al Señor. Siempre va a ir atrás de lo que el Señor dice que tenemos que vivir y creer, y en lo que nos tenemos que fundamentar y confiar. Él es el centro. Él estableció sus sendas. Los profetas eran esa voz que instaba a volver. Ahora, cuando Israel caminó por esas sendas, le fue bien. Pero cuando Israel se alejó de esas sendas, le fue muy mal. Entonces ya no era una cuestión religiosa. Caminar por las sendas que el Señor había trazado no era una mera religión. Influía directamente en la vida de Israel, para bien o para mal. Por eso que los profetas iban y con mucha pasión y decían: vuelvan a la senda del Señor. Vuelvan, porque si ustedes no vuelven, si no caminan en lo que el Señor dice, les va a pasar esto, esto y esto. Pero Israel, como dice el pasaje ahí, más dijeron: no andaremos. Este pasaje es precioso, pero es un llamado, es una exhortación. Y es una exhortación para tu vida y para mi vida. Paraos en los caminos. O sea, para. Detenete. Porque a veces estamos tan acelerados en las cosas y no paramos. Y realmente para poder meditar y ver, necesito parar. Hay quienes dicen que si el diablo no te puede detener, te acelera. Y a veces no podés parar del acelerado que estás. Y acá el Señor dice: paren, miren. O sea, ponete a mirar qué estás haciendo, qué está pasando con tu vida, por qué estás como estás. Dice: pregunten por las sendas antiguas. O sea, tengo que empezar a preguntarme: ¿qué dice Dios en esto? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. O sea, evalúa estos caminos que vos estás siguiendo hoy. ¿Cómo son en base a si siguiera los caminos del Señor? Y si vos te das cuenta que lo que estás haciendo no está bueno, entonces volvé y empezá a caminar por ahí. Pero ¿qué pasó? El pueblo dijo: no andaremos. Qué triste, ¿no? Dios te lo está ofreciendo y el pueblo dice: no andaremos. Total rebeldía. A lo largo de la historia del cristianismo, la iglesia ha tenido que volver varias veces a las sendas antiguas. Volver a lo dicho por el Señor en su palabra y entrar en tiempos de avivamiento, porque volver a las sendas antiguas es entrar en tiempos de avivamiento, porque vuelvo a la esencia de lo que el Señor quiere,
a la esencia y al propósito de lo que el Señor quiere para su iglesia. Y volver a la senda antigua nos va a hacer entrar en avivamiento personal y como iglesia. Podríamos citar como ejemplo cuando la iglesia vuelve a las sendas antiguas en la Reforma Protestante. Ahora, el 31 de octubre de este mes, 31 de este mes, estamos en octubre, ¿sí? Un día después de mi cumpleaños, anote, el 31 de octubre se cumplen 508 años desde que Martín Lutero hizo esto. Clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Esas 95 tesis eran una protesta, porque de ahí viene la palabra protestante, una protesta contra la iglesia oficial, la iglesia católica, por todo lo que estaban haciendo y que se habían alejado tanto de las sendas antiguas. Estaban caminando por caminos que no tenían nada que ver con Dios. Y aún se había metido la corrupción por medio de las ahí se me fue la palabra, indulgencias. Gracias, profe. Las indulgencias, que eran comprarle a la iglesia buenas obras para irmelas quedando y así después me voy al cielo. O las compro para alguien que ya se había muerto. Bueno, era todo un negocio. Y esto fue lo que Lutero le hizo estallar. Y hizo eso. Lutero clavó esas 95 tesis y así inicia el regreso a las sendas antiguas. Comienza un movimiento que fue la Reforma, donde se comienzan a levantar otros. Se levantó Calvino, se levantó Zwinglio, se levantó Menon, se levantó no me acuerdo otro, pero muchos que en ese momento comenzaron a hacer que la palabra sea lo importante. De hecho, en ese tiempo, volver a las sendas antiguas significó establecer principios. Y esos principios fueron lo que se llamaron las 5 solas. ¿Cuáles son las 5 solas? Primera sola, la sola escritura o solo la escritura. Es decir, solo la palabra. Porque en la iglesia oficial, la iglesia católica, la palabra no era lo más importante. La palabra era la palabra del Papa primero, luego las tradiciones y por tercer lugar la escritura. Por lo tanto, que si la Biblia decía algo pero el Papa decía otro, era más importante lo que decía el Papa. Por eso, primer principio que ellos establecen, volver a la senda antigua de solo la palabra. Solo la palabra. Hermano, nunca nadie va a decir algo más importante que lo que dice la palabra. Y por eso hoy en día nosotros tenemos que tener cuidado con todo lo que se escucha, porque muchos inventan. Y hermanos, si no está en la palabra y si no está respaldado por el espíritu de la palabra, tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que anda dando vuelta. ¿Sí? También, solo la gracia, segundo. Porque la gracia, salvos por gracia. Porque la iglesia predicaba que había que tener obras para ser salvos. Si eras bueno y habías hecho muchas obras, podías ir al cielo. Pero la Biblia claramente decía desde el primer siglo, Pablo allí en el libro de Efesios, que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga yo me merezco ir al cielo, sino dice que es por gracia. Es un regalo de Dios inmerecido. Por eso tenemos que valorarlo. Tercero, solo la fe.
la gracia de Dios, la salvación por medio de la fe, porque se trata de creer. Creer. Vivir esa experiencia espiritual que nos lleva a creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creer, tener fe y caminar en esa fe. Cuarto, solo Cristo. Un principio más que importante de volver a las sendas antiguas, y es que solo Cristo salva, solo Cristo puede sanar, solo Cristo. Hermanos, hoy en día muchos se están levantando y quieren ocupar el lugar de Cristo. Y Jesús dijo, en los últimos tiempos muchos se levantarán y dirán, yo soy el Cristo. ¿Y sabe qué significa Cristo? Ungido. Y muchos se levantarían diciendo, yo soy el ungido. Y hay que tener cuidado con eso. Porque solo Cristo. Y por último, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Me encanta esto, porque en medio de estas cosas tan teológicas que uno podría decir, wow, ¿no? Y se nos llena la cabeza de información y yo me transformo en un teólogo, ¿no? Pero solo a Dios la gloria. Hermanos, esto fue un volver a las sendas antiguas en ese tiempo. Un volver a las sendas antiguas. Tuvieron que abandonar este camino y saben que fue muy difícil. Muy difícil. Lean la historia de la Reforma y cómo hasta muchos murieron defendiendo, tratando de poner la palabra en la mano de la gente común, porque la gente común no tenía acceso a la Biblia. Y muchos murieron tratando de hacerles llegar a la gente, traduciendo, llevando la Biblia. Muchos murieron por esa causa. Pero también, mis hermanos, luego de la Reforma hubo muchos avivamientos que fueron traídos por quienes buscaron al Señor de corazón y devolvieron a la iglesia a las sendas antiguas. Y vuelvo a decir, no la devolvieron a tiempos pasados ni a tiempos viejos, a estructuras. La devolvieron al camino correcto, al camino verdadero. Hubo muchos de esos que trajeron a la iglesia de nuevo aquí, que fueron avivamientos. El avivamiento de los moravos, ustedes saben que me encanta, si no, estudie el avivamiento de los moravos. 100 años un pueblo orando las 24 horas del día. ¿Qué se puede esperar de algo que es así? Luego vino el avivamiento, el gran despertar con John Wesley, con Wittenberg, con tantos otros que vinieron de ese, Jonathan Edwards. Después vinieron otros avivamientos con Moody, Spurgeon, Evan Roberts, también el avivamiento de Calle Azusa, avivamientos que han pasado acá en Argentina, cuando vino Tommy Hicks, por ejemplo. Nunca había pasado algo acá en Argentina tan fuerte como la visita de este hombre, que ni siquiera era el invitado principal. Habían invitado a otro, el otro no podía venir, le dijeron, te mando a este, ¿no? Y resulta que comenzó una campaña que duró, no sé, como 60 días, donde comenzaron en un lugar chiquitito y terminaron en un estadio gigante. A la mañana los camiones de basura pasaban por al lado del estadio, levantando muletas y sillas de rueda por las sanidades que habían pasado. Sanidades de todo tipo, ciegos que volvían a ver, gente que comenzaba a ser sanada de parálisis o de lo que sea, de cualquier enfermedad, todo eso. Y acá comenzó en Argentina un avivamiento. Hermanos, antes de eso acá en Argentina había muy poquitas iglesias, muy poquitas y muy poquitos cristianos. Pero después de eso Dios trajo un despertar para Argentina y comenzó a haber muchos que se levantaron y comenzaron a predicar
llevando a la iglesia a las sendas antiguas. Los grandes avivamientos de la historia fueron un volver a las sendas antiguas, en la simpleza y la esencia de lo que Dios quiere. Porque a veces, mis hermanos, la complicamos. A veces complicamos demasiado el ser cristianos, el ser iglesia. Que si no es así, que si no es asá, que si no te vestís de determinada manera, que si no te pones en determinado lugar. Hay un texto que me gusta mucho y el Señor me habló con este texto el otro día, hace un tiempo atrás, que confirmó que era este el mensaje, la palabra para este tiempo. Hechos capítulo 15, versículo 13 al 20 dice: y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que lo instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogados y de comer sangre. O sea, ¿qué estaba pasando? La iglesia comenzó a crecer, el evangelio comenzó a expandirse, y cuando el evangelio comenzó a expandirse se comenzaron a convertir gente que no eran judíos. Ellos creían que lo único que se iban a convertir eran judíos, israelitas. Pero cuando comenzaron a convertirse no israelitas, gentiles le dice la Biblia, pero eran de todas otras naciones. Cuando empezaron a convertirse de ellos y encima el Espíritu Santo venía sobre sus vidas, dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque muchos pensaban que había que imponerles a ellos ahora, a estos nuevos convertidos, imponerles las costumbres que eran propias del pueblo de Israel. Entonces muchos empezaron a decir que se tenían que circuncidar, que no tenían que comer determinadas cosas, y le empezaron a complicar la vida a estos que solamente querían acercarse a Dios. Y en este debate estaban allí en el capítulo 15, debatiendo hicieron un concilio para poder debatir qué hacemos con esto. Y Santiago, el apóstol Santiago, se levanta y con mucha sabiduría, yo creo que fue el Señor guiando todo esto, dice: hermanos, a ver, esto es lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya profetizó. Lo que Dios dice es que después de esto, dice: volveré a levantar el caído tabernáculo de David. ¿Qué era el caído tabernáculo de David? ¿Alguien sabe? ¿Leyó alguna vez aparte de la Biblia del tabernáculo de David? Levante la mano quien leyó la parte del tabernáculo de David. Bien, 2, 3, 4. Ok. El tabernáculo de David fue una tienda muy sencilla donde David colocó el arca del pacto. El arca del pacto pertenecía al tabernáculo que estaba en Gabaón. En su momento Elí y sus hijos, en realidad sus hijos, la sacaron de ahí, la llevaron a donde estaban de guerra, pensando que el arca era una especie de amuleto con el cual iban a ganar. Al principio los filisteos se asustaron, pero los filisteos le ganaron a los israelitas. Y encima le quitan el arca.
cuando les quitan el arca, que era símbolo de la presencia de Dios para el pueblo, matan a los hijos de Elí. Elí se entera que capturaron el arca y se desmaya o se va para atrás y se pega en la nuca y se muere. La nuera, una de las esposas de sus hijos, estaba embarazada y tiene en ese momento el parto y nace el niño. ¿Saben cómo le pusieron? Icabod. ¿Sabe qué significa? Sin gloria. Toda la vida ese niño lo recibió de todo el mundo. Sos un sin gloria. Pero era sin gloria porque habían capturado el arca. El arca estuvo 20 años porque los filisteos se la llevaron, le fue mal teniendo el arca, la devolvieron a Israel y estuvo 20 años en la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. En esos 20 años transcurre la historia paralela de David, hasta que David llega al trono. Y cuando él llega al trono, lo primero que quiere hacer es recuperar el arca. Hay un primer intento donde David quiere llevarla en un carro, tal como los filisteos la habían enviado, y resulta que no era así. Y eso pasa por copiar los modelos del mundo y no los de Dios. Y la llevan al arca en un carro, muere una persona. David dice: no, paremos la mano. Había una casa cerca ahí de un hombre, la mandaron a un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y Obed-Edom en 3 meses, como siempre decimos, en 3 meses, hizo lo que Abinadab no hizo en 20 años, que fue ministrar la presencia de Dios. Cuidó el arca como nadie. Ministró seguramente en adoración, en oraciones, en palabra. Y Dios lo prosperó en esos 3 meses hasta que le dijeron a David: David, ¿sabes qué? El arca está en la casa de Obed y Obed es súper bendecido. Y David dice: entonces ahora sí, hay que traerla. Habiendo estudiado bien como tenía que ser, con los levitas, con las varas y sobre los hombros, y llevaron el arca a Jerusalén y la pusieron en una carpa, en una tienda muy sencilla, alrededor de la cual David montó un culto de adoración musical, que eso no había estado antes. Y alrededor de eso, por 24 horas al día, 33 años. Las 24 horas del día por 33 años, hasta que se levantó el templo. Qué interesante es que David no llevó el arca al tabernáculo en Gabaón, que estaba a unos 14 kilómetros de Jerusalén. Lo llevó a Jerusalén. ¿Y saben qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? Voy a sacar el arca de este sistema religioso que tanto se corrompió, porque era la verdad, de este sistema religioso que tanto había hecho que la gente se alejara de Dios. Y la voy a poner en el centro de la nación. Y lo más importante aquí va a ser la presencia de Dios. Lo más importante. Y entonces, a partir de ahí, ¿saben qué pasó? Que Israel comenzó a prosperar. David se convirtió en el rey más importante y el que mayor territorio conquistó. Y eso es lo que está citando Jacobo. Volver a lo simple, a la esencia, lejos de toda complicación de la religión, del sistema, porque a veces nos pasa eso, hermanos. Y yo hoy quiero pedirte que juntos como iglesia cuidemos eso. Que no la compliquemos, que nos mantengamos
en lo simple y lo esencial de estar caminando en las sendas antiguas, en lo que Dios dice en su palabra. Si el Señor nos está marcando volver a la santidad, comencemos a volver a la senda antigua de la santidad. Si el Señor nos está marcando volver al amor, volvamos a la senda antigua del amor. Si el Señor nos está marcando volver a la palabra, volvamos a la senda antigua de la palabra. Si el Señor nos está marcando volver a lo sobrenatural, que eso todo el tiempo nos lo está diciendo, volvamos a la senda antigua de su Espíritu obrando en nosotros y por medio de nosotros. Pero no nos volvamos en algo religioso, sistemático, en algo que si no lo hacemos de esta manera estamos mal, porque no es así. Porque Dios es mucho más que religión. El Señor es vida. Su espíritu tiene que moverse en libertad. Cuando el Señor Jesús se encontró con Nicodemo, no está este texto ahí, chicos. El Señor Jesús le dice: todo lo que nace del espíritu es espíritu. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va, pero sabes que está. Y el viento no lo podés controlar. Al viento no lo podés poner adentro de una caja. Al viento no le podés decir cómo se tiene que mover. Y todo nacido del Espíritu es así. Es así. Y todo lo que pasa siendo nacidos del Espíritu es así. Hoy día estás acá y quizás el día de mañana el Espíritu te diga que tenés que estar en África. No te podés estructurar. Como siempre digo, nuestros hermanos los netos nunca pensaron en irse, pero un día el Espíritu sopló y los llevó para Italia. ¿Había necesidad de ir allá a buscar mejor vida? No, tenían buena vida acá. Tenían ministerio, tenían proyectos, tenían todo aquí. Pero un día el Señor les dijo: se me van para Italia. ¿A qué? No sé, ustedes vayan. Y hoy están allá sirviendo. Martín habiendo sido ordenado pastor, impactando una ciudad, comenzando una obra. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, esto es lo que Jacobo está diciendo. Hay que permitirle a la gente vivir al Señor en la sencillez de esa búsqueda. De lo más importante es su presencia. Lo más importante. Lo más importante es caminar en esto. Porque no le vamos a estar imponiendo a ellos qué es lo que tienen que comer, qué días tienen que celebrar. No le vamos a estar imponiendo todas esas cosas que son para nosotros, decía Jacobo, ¿no? Que son de Israel. Lo único que les vamos a pedir son esas 4 cosas que decía después ahí, que tienen que ver pura y estrictamente con el carácter y la relación, la comunión con el Señor. Pero no le vamos a complicar la vida. Si ellos no son judíos, no son israelitas, no les compliquemos que lleguen al Señor si el Señor se ha acercado a ellos. Y a veces, hermanos, me ha tocado vivir experiencias así, con gente que ha llegado a la iglesia y los han echado por cómo estaban vestidos, porque no venían de traje y corbata, o porque la mujer estaba demasiado maquillada, o cosas por el estilo. Y en vez de hacerle simple el que lleguen al Señor, a su presencia, le complicamos con religiosidad, con sendas que no son las sendas antiguas, son sendas humanas. Y
y que alejan a las personas de Dios. Por eso en este tiempo yo quiero que hablemos de esto, hermanos. Los que van a pasar por aquí, vamos a hablar de esto, de volver a las sendas. Y si no, o sea, capaz que vos digas, no, pero yo estoy caminando. Gloria a Dios. Afirmémonos en caminar en lo que Dios dice que son sus caminos. Me encanta cuando la palabra dice que el Señor Jesús no fue a meterse al templo a buscar discípulos. Podría haber ido a buscar fariseos más preparados, algunos conocedores, pero Él no fue al templo a buscar discípulos. Fue a buscar a la calle, a donde estaban trabajando. Y muchos de ellos, según el sistema de enseñanza de aquel entonces, habían sido no queridos. Pero el Señor Jesús fue a buscarlos a ellos. Y no se metió en las complejidades del templo. Podría haber ido al sacerdote, a algunos fariseos, a algunos levitas, síganme. No se metió ahí. Se metió en lo sencillo, porque Él lo que quería era sacar a Dios de ahí y ponerlo donde la gente pudiera encontrarlo. Hace años atrás, muchos, hace rato que no la canto esa canción. Había una canción que decía, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Quita a Dios de los templos y grábalo dentro de tu corazón, ¿no? Llévalo a las plazas, al trabajo, a todo, ¿no? Y hay una parte que dice, ayer hablé con él y le noté un tanto triste porque me dijo que está solo. Porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Y el Señor hizo eso. De hecho, Él mismo vino. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, que es el Señor, ¿sí?, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lleno, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero que ahí marque la palabrita habitó. Habitó. Porque es una palabra que en el hebreo es la palabra, pero en griego es la palabra skeno, y significa literalmente establecer un tabernáculo para vivir. Es decir, que el Señor Jesús vino y puso su tiendita en medio del pueblo para que todos llegaran a Él. Dios mismo había traído ese tabernáculo de David en la forma del Señor Jesús para establecerlo en medio del pueblo y que el pueblo se acercara a Él en lo sencillo. En lo sencillo. Dios no estaba en el templo allá. De hecho, cuando el Señor entró al templo, ustedes saben lo que pasó. Nos sacó a latigazo a todos, ¿no? En lo sencillo, como la otra vuelta hablábamos, ahí en la orilla del mar, charlando con la gente, en una casa, tomando unos mates con María, José, con María, Marta y Lázaro. Gracias. Con los discípulos, comiendo a la noche, cercano y sencillo, simple, sin las complejidades religiosas, sin las estructuras de los hombres. Por eso una de las cosas que siempre decimos aquí, tenemos libertad, ¿verdad? Tenemos libertad. Tenemos libertad para adorar, tenemos libertad para movernos, tenemos libertad. Y eso
hablando de la reunión, pero siendo iglesia, hermano, siendo iglesia día a día, tenemos libertad. Y tenemos que vivir en lo sencillo, lo simple, la esencia de lo que significa ser hijos de Dios. Yo no necesito poner voz distinta y empezar a hablar con terminologías teológicas para que la gente piense algo de mí, como hacían los fariseos. A veces ha venido hermanos, por ejemplo, de las escuelas, y saben de una de las cosas que se asombran y que a mí me asombra. A mí me asombra que ellos se asombren, que me digan Ricky y que no me digan pastor. Digo, pero si soy Ricky. Yo sé que ellos saben que soy el pastor. Pero a veces hemos complejizado tanto las cosas, con títulos, con posiciones, y nos estamos olvidando de la esencia de ser iglesia. En la sencillez de Dios. Porque somos todos hijos. Tenemos funciones, que no es lo mismo que un título. Función pastoral, función de maestro, función de profeta, función de evangelista, funciones de apóstol. Funciones, no títulos. Acá nadie va a llegar a decir, acá yo soy el pastor, acá yo soy el profeta, acá yo soy... No, acá yo soy Ricky. Mi función es ser pastor. Amén. No alejemos a la gente con esas cosas. El Señor puso entonces su tienda sencilla, su misma presencia al alcance de todos, lejos de las complejidades de la religión, para que todos tuvieran acceso a ella. Por eso Él dice: vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Y de qué está hablando el Señor Jesús? De cargas, de gente cansada. Pero no gente cansada por estar cansada, aunque todo el que esté cansado, si se acerca a Jesús, va a encontrar paz y descanso. Pero la gente a la que Jesús está hablando dice: están cansados de la religión, están cansados de querer acercarse a Dios y no lograrlo. ¿Por qué? Porque los fariseos habían establecido un sistema religioso que era muy difícil. Muy difícil. Por eso el Señor Jesús le dice: ustedes han puesto carga sobre la gente, pero ustedes ni con un dedo la quieren levantar. Muy difícil. En su momento, cuando se levantaron los fariseos, comenzaron a estudiar la palabra y a decir: bueno, a ver, vamos a establecer qué es lo que Dios quiere y qué es lo que podemos interpretar. Y por cada uno de los 613 preceptos que estaban en el Antiguo Testamento, por cada uno hicieron cientos. Cientos. Imagínate que si ya eran 613, eran bastantes. Por cada uno, cientos de preceptos. Así que respirabas y pecabas. Respirabas y pecabas. Te movías y pecabas. Y la gente no podía con eso. Era demasiada carga. Estaban cansados de querer llegar a Dios y no poder. Cansados de querer acercarse a Dios y no poder. Por eso el Señor dice: vengan a mí. Yo los voy a hacer descansar. Y fíjese lo hermoso de la palabra, que el Señor Jesús les está diciendo: vengan a mí,
yo soy las sendas antiguas. ¿Qué pasa si volvemos a las sendas antiguas según el primer pasaje? Hallarían descanso para su alma. Así dice. Y acá el Señor Jesús dice: vengan a mí y hallarán descanso. Por eso, mi hermano, si no hallas descanso, Jesús es la clave. Jesús es tu descanso. Si estás tratando de agradar a Dios, si estás tratando de hacer cosas por Dios y estás cansado, es porque ese no es el camino. Porque lo que va a traer descanso a tu alma es Jesús, es seguirlo a Él. Seguirlo a Él, nada más. En la sencillez, en la esencia de lo que es el Señor, sin complejidades religiosas. Mis hermanos, en base a estos pasajes debemos entonces escuchar la voz de Dios, que nos exhorta a volver a lo simple, no caer en herejías, porque hoy en día se están levantando muchas herejías que complican la vida de las personas. Muchas herejías. Y también estructuras religiosas. Por eso el Señor nos dice en Isaías 57:14, un pasaje que el otro día lo leyó José allá en el oeste, y lo anoté porque venía al pelo José. Dice: entonces se dirá: abran paso, limpien el camino para que mi pueblo no tropiece. Limpien el camino para que mi pueblo no tropiece. A veces la iglesia se ha encargado de poner escombros, estorbos en el camino de la gente y del propio pueblo, que le impide caminar como Dios quiere. Cuando Dios es solamente: limpien, caminen, yo ya establecí la senda. Ya está. Hay una tarea de la iglesia para cumplir con su propósito, y es limpiar el camino para que nadie tropiece en él. Nadie. Hermanos, si en algún momento algo está haciendo tropezar a los que quieren buscar al Señor, tropezar a la iglesia en el camino, cada uno somos responsables de decir: hey, saquemos eso del camino. Saquemos eso, porque eso está estorbando. Eso está impidiendo que la gente se acerque. Y somos todos responsables. Si hablamos de las sendas antiguas a las cuales volver como iglesia, Nueva Vida, tenemos varios ejemplos para citar. Yo cité algunos como la santidad, el amor. Hay una senda que es la senda de la humillación, del quebranto, del dejar de lado mi yo, mi egoísmo, y acercarme a Dios y ser quebrantado por Él. Otra puede ser profundizar mucho más en la presencia de su Espíritu. Tenemos que hacerlo. No podemos dar por hecho simplemente, ya está. No, profundizar más en las aguas del río de Dios. Desarrollar los dones. Usted sabe que siempre le estoy diciendo: ¿sabe cuáles son sus dones? La palabra misma dice, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis cuáles son sus dones, acerca de los dones espirituales. Y ustedes saben que yo predico que todos los dones están vigentes. Por lo tanto, vos tenés dones, por lo menos uno. ¿Sabes cuál es? Volver a tener una vida según el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu en nosotros.
vivir conforme a los diseños eternos de Dios. Esto lo hemos predicado muchas veces. Porque los diseños de Dios funcionan. Funcionan. Dios estableció diseños en su palabra. Y los diseños de Dios funcionan. El diseño de la familia, el diseño del hombre, de la mujer, el diseño de la iglesia. Funcionan. El tema es que el hombre le mete mano y lo distorsiona. Viviendo la cultura del reino, avanzando en ser una iglesia intercesora, que es una palabra que el Señor nos dio a nosotros. La pandemia fue un duro golpe para la iglesia. O sea, no para la iglesia, para la humanidad y para los que estaban mal, los que estaban mal parados. Pero la pandemia, si algo nos dejó claro, es que los templos y la religiosidad no sirven para nada. El templo es un lugar donde nos congregamos, pero no somos templocentristas. Es simplemente un lugar. Lo importante fue que en ese tiempo salió la esencia de la iglesia. Y la iglesia pasó la pandemia y la iglesia se mantuvo firme. Porque no era porque no me reúno, porque nos seguimos reuniendo. Le buscamos la vuelta y nos seguimos reuniendo. Y la iglesia no se vino abajo. Al contrario, hicimos muchas y muy buenas cosas. Hermanos, no hay sistema religioso que pueda contener al Señor y le diga qué hacer. José, si quiere ir pasando. No se trata de establecer nuestros propios caminos y esperar que Él los bendiga. Si no, leamos el siguiente pasaje. Isaías 55 del 8 al 9 dice así. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Hermanos, no se trata de que yo le diga a Dios: Dios, bendecí mi camino. Se trata de que yo me someta a su camino. No se trata de que Dios bendiga mis pensamientos. ¿Sabe que la palabra pensamiento significa designio? Y de la palabra designio se desprende diseño. No se trata de que Dios bendiga mi diseño, lo que yo quiero hacer y conforme a lo que yo me gusta, sino yo ir y someterme a sus diseños, a sus pensamientos. Eso, mis hermanos, es dejar esta senda para ir a la senda antigua, la senda eterna, la senda que Dios quiere. Finalizo con lo siguiente, porque hay una senda que el Señor desde la eternidad y para la eternidad lo dice. Y ayer lo charlábamos con Nasa, y este versículo, Amós 5:4, dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Si te has alejado y la vida de Dios no la sentís, no estás viviendo lo que el Señor quiere, el Señor dice: volvé a la senda antigua que dice: buscadme y viviréis. No hace más falta que eso. Búscame. Búscame y vas a encontrar la vida. Búscame y vas a saber qué es lo que tengo para vos.
Búscame y camina lo que yo te digo y te va a ir bien. Volvé a la senda antigua. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias porque nos hablas en esta noche. Nos hablas de volver a esa senda que es tu senda. Volver a los caminos tuyos y no tentarnos con hacer nuestros propios caminos, aun cuando puedan estar dentro de la iglesia. Señor, llévanos siempre a buscarte, a preguntarte qué querés, qué tenemos que hacer, a buscar tu presencia, tu persona, a ir a la esencia, Señor, de lo que es tuyo, lejos de toda complicación religiosa, lejos de lo que muchas veces los hombres ponemos. Yo te ruego, Señor, te ruego que nos ayudes a caminar en las sendas antiguas para honrarte, para agradarte a ti. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Siga orando. Pregúntele al Señor, algo el Señor te habló en esta noche. Ten esa conversación con el Señor ahora y ponete a cuentas con Él. Seguramente el Señor en algo te ha dicho: volve a la senda antigua. Tómate este tiempo para hablar con Él.